Empezamos la grabación. Y bueno, la idea de hoy es continuar con la tercera parte del curso. Pues está un poco relacionada con la parte anterior, porque en la parte anterior teníamos la resolución de ecuaciones. Aquí ahora lo que tenemos es solución de sistemas de ecuación. De momento nos vamos a enfocar solo en las ecuaciones lineales. ¿Listo? Estas ecuaciones lineales nosotros las podemos representar fácilmente de manera matricial. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos hacer como un repaso de lo que son vectores, matrices y en general, pues las ecuaciones lineales y por supuesto los sistemas de este tipo de ecuaciones. Entonces, los vectores, como ustedes seguramente ya conocen, ya recuerdan, son arreglos unidimensionales. Para nosotros, pues van a ser simplemente de números, en donde podemos encontrar vectores como un vector fila, en este caso son los vectores que están así, de esta manera, uno al lado del otro, elemento a elemento, o un vector columna, cuyos elementos están en forma vertical. ¿Listo? Otros tipos de vectores comunes son los vectores identidad, que nos permiten, bueno, de los cuales solo un elemento es diferente de cero, y en general su magnitud o el valor de ese elemento diferente de cero es 1 para que el vector sea de magnitud 1. Lo podemos encontrar en cualquier forma. Las matrices, por otro lado, son arreglos, pero ahora bidimensionales. Es decir, vamos a tener dos dimensiones para referirnos a una matriz. Entonces, tenemos también diferentes tipos de matrices, en donde podemos encontrar matrices que tienen todos sus elementos en cero, ¿sí? Una matriz identidad, que es aquella que tiene elementos igual a 1 en esta parte de acá que denominamos la diagonal principal, ¿sí? Dependiendo del tamaño, pues vamos a encontrar más unos y más ceros alrededor. Esta, en este caso, sería una matriz diagonal, porque solo los elementos de esa diagonal principal son diferentes de cero. A pesar de que aquí hay uno que es exactamente igual a cero, los que vemos acá en rojo, en general los podemos ver como elementos diferentes de cero, y los demás sí son exactamente igual a cero. Tenemos también una matriz simétrica, por ejemplo, donde cada elemento corresponde a una especie de reflejo alrededor de esa diagonal principal, ¿sí? Y tenemos matrices donde una parte de ellas está compuesta por elementos en cero, y la otra parte, en este caso, que forma un triángulo, de ahí el nombre triangular superior, es la que nos determina, en este caso, pues la nomenclatura de este tipo de matriz, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos diferentes tipos de matrices y pues a veces es importante tener en cuenta estos conceptos que seguramente ustedes ya manejan. Nos encontramos también con que las matrices, en particular las matrices cuadradas, nos permiten hacer cálculos como por ejemplo el cálculo de un determinante. El determinante de una matriz lo podemos calcular a través de diferentes estrategias. Bueno, aquí tenemos el ejemplo con una matriz de 3 elementos por 3, ¿sí? Tenemos el cálculo del determinante, que es un número escalar que nos da, pues nos puede brindar información con respecto a la matriz. Por supuesto, las matrices también tienen algunas operaciones básicas, como lo son la suma y el producto. Están bien definidos. En el caso de la suma es elemento a elemento, entonces las matrices deben tener exactamente el mismo tamaño. Y en el caso del producto, tiene pues todo un procedimiento que solo es válido en el caso de que la primera matriz tenga el mismo número de columnas que el número de filas tiene la segunda matriz. ¿Listo? Entonces ustedes ya seguramente recuerdan todo eso de sus cursos de álgebra. Pues a veces es bueno que lo tengamos un poquito más presente si de pronto no lo recuerdan.
pero acá pues entonces lo vamos a estar revisando. Y tenemos los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales, pues es básicamente recopilar un conjunto de ecuaciones lineales, ¿sí? De varias ecuaciones lineales que incluyen más de una variable. Entonces, lo común es que haya tantas ecuaciones como variables para que nosotros podamos dar una solución única a ese sistema de ecuaciones. Y en este caso, tenemos que un sistema de ecuaciones lo podemos representar, digamos, para nuestro interés de dos formas. Es la forma estándar, donde tenemos las tres ecuaciones escritas explícitamente, o bueno, las n ecuaciones escritas explícitamente, o la forma matricial, que está compuesta por una matriz cuadrada que nos representa todos los coeficientes de esas ecuaciones acompañando a las variables, un vector que multiplica esa matriz y que contiene justamente los valores de esas variables, y un vector también donde tenemos el resultado correspondiente a ese sistema de ecuaciones. Entonces, para nosotros, vamos a estar, vamos a estar revisando constantemente estas dos formas de representar, porque la forma matricial es la que nos ofrece, desde el punto de vista numérico, una de las mejores alternativas o varias de las mejores alternativas para la resolución de sistemas de ecuaciones. Entonces, por supuesto, esas soluciones a los sistemas de ecuaciones o a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, van a tener diferentes alternativas. En este caso, una solución está compuesta por los valores de las variables que componen ese sistema de ecuaciones. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones como este, donde tenemos dos ecuaciones y dos variables, una solución es asignarle valores a esas dos variables, en este caso x1 y x2, que satisfagan precisamente estas ecuaciones. En este caso, 1 y 2 satisfacen este sistema de ecuaciones. Podemos asignarle valores diferentes siempre y cuando satisfagan esas ecuaciones. En este caso, si nosotros intentamos resolver este sistema de ecuaciones, nos vamos a encontrar con alguna inconsistencia matemática que no nos permite establecer valores de X y Y simultáneos que nos permitan resolver este sistema de ecuaciones. En estos casos, cuando un conjunto de ecuaciones no le podemos encontrar una solución, le llamamos un sistema inconsistente. No existe una solución, es decir, no existen valores simultáneos de X y Y que me permitan de forma, bueno, valga la redundancia, simultánea, satisfacer estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces podemos satisfacer alguna, pero la otra nos va a generar una inconsistencia. Y así como tenemos soluciones o sistemas de ecuaciones con, digamos, inconsistentes o sin ninguna solución, también tenemos sistemas de ecuaciones que pueden tener un número infinito de soluciones. En este caso, en particular, vemos que la segunda ecuación corresponde prácticamente a multiplicar por 2 la primera ecuación. Entonces vamos a encontrar algunos sistemas que son justamente de esa forma, donde las ecuaciones tienen algún grado de relación entre sí y por eso van a aparecer más de una solución para determinado sistema de ecuaciones. En este caso, fíjense que la solución, como les decía hace un momento, corresponde a asignarle valores a las variables x1 y x2 que satisfagan digamos, ese sistema de ecuaciones o esas dos ecuaciones. En este caso lo podemos plantear en función de un parámetro. Entonces, para cualquier valor de alfa, tenemos esta relación entre los valores de x1 y x2 que me permiten decir casi que para cualquier valor de alfa yo voy a tener un número infinito de soluciones.
Entonces, al tener infinitos valores de alfa, voy a tener infinitas soluciones a este sistema de ecuaciones. Acá tenemos una manera alternativa, entonces recordemos que el método gráfico, aunque no es de nuestro interés para el curso, siempre ha sido una estrategia muy importante para la solución de distintos problemas matemáticos. Entonces, en este caso, para la solución de sistemas de ecuaciones, nos puede servir como una estrategia, ¿sí? O por lo menos una idea de la solución de un sistema de ecuaciones. Aquí, ¿qué tenemos? Las dos gráficas, entonces tenemos x1 más x2 igual a 3, expresada en esta forma. Y digamos, acá no aparece, pero tenemos el eje x1 y el eje x2. Y aquí tenemos la otra ecuación, ¿sí? La otra función. El cruce entre ellas nos va a determinar la solución, que en este caso corresponde a x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Si nos encontráramos con un sistema, bueno, aquí no aparece la gráfica, con un sistema de infinitas soluciones, nos encontraríamos con que las líneas estarían pues coincidirían en la gráfica en más de un punto. Mientras que si nos encontráramos con un sistema de ecuaciones inconsistente, tendríamos dos líneas paralelas que nunca se van a cruzar. ¿Listo? Además, otra estrategia que nosotros conocemos para resolver sistemas de ecuaciones ha sido la regla de Kramer. Seguramente ustedes la vieron también en sus cursos de álgebra. Fíjense que acá tenemos el mismo sistema de ecuaciones y ese sistema o esa regla de Kramer está basada en determinantes de una construcción de matrices. Entonces, en este caso, el determinante de la matriz de coeficientes va a ir en el denominador y en el numerador vamos a tener una modificación de esa matriz. Entonces, si ustedes recuerdan, para hallar x1, reemplazamos los coeficientes de x1, que serían 1 y 1, por el resultado de la ecuación. Entonces, 3 y 5. De esta manera, tenemos un determinante de una matriz dividido en el determinante de otra matriz que nos permite establecer un resultado para esa variable x1. De la misma forma, lo haríamos para x2 y eso nos permitiría encontrar las soluciones que ya acabamos de encontrar acá. Para x1, ese determinante o esa relación entre determinantes me correspondería a 1, mientras que para x2, esa diferencia o esa relación sería igual a 2, correspondientes a la solución de este sistema de ecuación. Sin embargo, y a pesar de que la regla de Kramer seguramente fue amiga nuestra durante algunos periodos del curso de álgebra, en este caso, o en particular, para los métodos numéricos, no es una vía práctica, porque seguramente si nosotros necesitamos resolver sistemas muy grandes de ecuaciones, vamos a necesitar muchos cálculos que se derivan en las multiplicaciones que utilizamos para hallar esos determinantes. En el caso de un sistema de n por n, requerimos n más 1 por n menos 1 por n factorial, ¿sí? Operaciones. Entonces, si nos encontramos con un sistema, por ejemplo, de 30 por 30, y vamos a necesitar 2.38 por 10 a la 35 multiplicaciones, eso nos va a generar un costo computacional demasiado vasto. ¿Listo? A menos que tengamos una alternativa eficiente para el cálculo de los determinantes, la regla de Kramer no es una alternativa práctica para la solución de sistemas de ecuaciones. Sin embargo, es un repaso por lo que todos por lo que todos conocemos como algunas estrategias para solucionar sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Antes de pasar a la eliminación gaussiana. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Entonces, con esa introducción,
Vamos a pasar ahora sí al método de eliminación gaussiana. Y bueno, evidentemente ustedes también deben recordar de sus cursos de álgebra, pero vamos a hacer un repaso y vamos a mirar cómo podemos aplicarlo para el caso del estudio de los métodos numéricos. ¿Listo? Entonces, la eliminación gaussiana, como ustedes conocen o como ustedes recuerdan, consiste a grosso modo en dos pasos. Entonces, a través de pasos de eliminación y sustitución, nosotros encontramos la solución a un sistema de ecuaciones. Entonces, en la parte de eliminación, lo que hacemos es tomar nuestro sistema de ecuaciones original y expresarlo a través de transformaciones en un sistema triangular. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que lo que hacemos es ir eliminando estas variables de determinadas ecuaciones hasta encontrarnos con esta forma de un sistema de ecuaciones. Esta forma tiene la ventaja que yo puedo empezar después, a partir de la última ecuación, a hacer despejes. ¿Sí? Voy encontrando los valores de una por una de cada una de las variables hasta que finalmente encuentro la solución completa al sistema. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que nosotros sabemos del método de eliminación gaussiana. ¿Cómo llegamos a esta transformación del sistema original a un sistema de triangular superior, que es el que tenemos acá? Bueno, a partir de las operaciones de filas, que consisten en sumar múltiplos de una fila a otra o multiplicar una fila por una constante diferente de cero. Entonces, vamos a tener estas filas de acá originales a las que les vamos a hacer algunas transformaciones para llegar a esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esas manipulaciones o transformaciones que nosotros les hacemos, van a buscar siempre que en estos elementos de la matriz tengamos el valor de cero. De pronto va a ser un poco más fácil recordar si miramos un ejemplo. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones que consta de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Acá ya lo tenemos expresado en una representación matricial, lo cual es conveniente justamente para el método de la eliminación gaussiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aplicar la eliminación a este sistema de ecuaciones? Nosotros tenemos que llevar esta matriz de acá, de 4 por 4, a una matriz triangular superior como esta. Es decir, que estos elementos de acá están por debajo de la diagonal principal. Tenemos que volverlos cero para poderlos expresar como nos dice el método. Entonces lo vamos a hacer paso por paso. El primer paso consiste en tomar esa variable x1 y eliminarla de las ecuaciones 2, 3 y 4. Es decir, vamos a volver estos coeficientes 12, 3 y menos 6 iguales a 0. Y para hacerlo necesitamos aplicar las operaciones que mencionamos acá. ¿Sí? Las operaciones elementales entre filas. En particular, para la segunda ecuación o la segunda fila, la vamos a transformar de esta manera. Entonces aquí tenemos la nomenclatura que nos dice que la fila 2, que es justamente esta, la vamos a volver o la vamos a transformar como la misma fila 2, pero restándole 2 veces la fila 1. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar la ecuación 2 y a esa ecuación 2 le vamos a restar 2 veces la ecuación 1. Y acá, a nivel matricial, lo que tenemos es básicamente que vamos a estar jugando con estos coeficientes. Entonces, el primer elemento acá, que es el que queremos llevar a 0, va a quedar como 12, que corresponde al coeficiente en la fila 2, menos 2 veces
el coeficiente que está en la misma posición, pero en la fila 1. Es decir, 12 menos 2 por 6. De allí viene este coeficiente en 0, que es el que buscamos, ¿sí? Entonces, apropiadamente o justamente, escogimos ese valor de 2 veces la fila 1 y la restamos para llevar ese coeficiente a 0. Lo mismo hacemos con los demás elementos, entonces, menos 8 menos 2 por menos 2, eso nos va a quedar como menos 8 más 4, y menos 8 más 4 es equivalente a menos 4. 6 menos 2 por 2, 6 menos 4, responde a 2. 10 menos 2 por 4, 10 menos 8, eso corresponde a 2. ¿Listo? Con los elementos de acá, para mantener la igualdad de las ecuaciones, tenemos que hacer lo mismo. Entonces vamos a tomar 26 y a 26 le vamos a restar 2 por 16. Es decir, 26 menos 32 y de ahí aparece ese menos 6 que tenemos acá. ¿Listo? De esta manera hemos hecho la primera operación de transformación de la fila 2 para eliminar la variable x1 de esa ecuación 2. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta, me van contando. Bueno, veo aquí algo en el chat. Ok. Si hay alguna pregunta, me van contando, aunque recuerden que esto es finalmente un repaso de lo que se supone que ya debemos conocer. Entonces, lo mismo que hicimos con la fila 2 o con la ecuación 2, lo vamos a hacer con la 3 y la 4. Tenemos que quitar estos elementos, 3 y menos 6 de acá, tenemos que volverlos 0. Y por eso acá, ese 3, tenemos que restarle la mitad de la fila de aquí, para que me quede 3 menos 3 igual a 0. Y los demás, pues deben sufrir la misma operación. Entonces vamos a tener menos 13 menos la mitad de 2, perdón, menos la mitad de menos 2, eso nos va a quedar menos 13 más 1, y menos 13 más 1 es menos 12. 9 menos 0.5 por 2, entonces 9 menos 1, nos queda 8. 3 menos 0.5 por 4, 3 menos 2 nos queda 1. Y acá tenemos lo mismo, menos 19 menos la mitad de este de aquí arriba, entonces menos 19 menos 8, eso nos genera menos 27. Y lo mismo pasa con la fila 4, que coincidencialmente tienen el mismo valor absoluto, 6 y menos 6, solo que signos opuestos. Entonces lo que hacemos es simplemente sumarlas directamente. Menos 6 más 6, 0, 4 menos 2, 2, 1 más 2, 3, menos 18 más 4 menos 14, menos 34 más 16 es igual a menos 18. Entonces de esa manera completamos el paso 1, que corresponde a eliminar x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4. Es decir, estos coeficientes ahora son 0 y acá tenemos una nueva forma del sistema de ecuaciones. ¿Listo? Pero todavía no es el que buscamos, es decir, todavía no es la forma triangular superior que necesitamos, en este caso, para nuestro sistema de ecuaciones triangular superior. Entonces todavía nos falta el paso 2 y el paso 3. El paso 2 consiste en eliminar x2 de las ecuaciones 3 y 4, de las que tenemos acá, no de las originales. Entonces, vamos a utilizar la fila 2, que es la que tiene aquí en primer lugar el elemento en x2. No utilizamos la fila 1 porque todavía tiene aquí elementos en x1 y eso nos puede acarrear problemas. Y entonces utilizamos la fila 2 para hacer esas operaciones. Entonces, en este caso, la fila 3, que sería esta, pasa a ser la fila 3
Y para cuadrar esto tenemos que sumarle, o tenemos que restarle 3 veces la fila 2. Es decir, nos va a quedar menos 12 menos 3 por menos 4, eso nos va a dar menos 12 más 12 igual a 0. ¿Sí? Está lo mismo. 8 menos 3 por 2, 6. Entonces 8 menos 6, 2. Aquí lo mismo. 1 menos 3 por 2, 6. 1 menos 6 nos va a dar menos 5. Y acá de la misma manera menos 27. Menos 3 por menos 6 más 18. Entonces menos 27 más 18 nos va a quedar menos 9. Lo mismo hacemos con la fila 4 para llegar a esta estructura de acá. Fíjense que ya llevamos, ahora aquí también, estos elementos en 0. Y la única, digamos, la única operación que nos falta para llevar nuestro sistema a una matriz triangular superior es eliminar este 4. Para eliminar este 4, hacemos esta operación. Fila 4 menos 2 veces la fila 3. ¿Sí? 4 menos 2 por 4, 4 menos 4 es 0. Menos 13 menos 2 por menos 5, entonces menos 13 más 10 nos da menos 3. Menos 21, menos 2 por menos 9 es más 18, entonces menos 21 más 18 nos va a dar menos 3 aquí también. Y ahora sí tenemos nuestro sistema de ecuaciones triangular superior, que es el que nos interesa acá, en el paso de eliminación. ¿Sí? Llevamos el sistema a una forma triangular superior a través de las ecuaciones o de las operaciones elementales. Nos queda la parte de sustitución, que es la segunda fase de el algoritmo de eliminación gaussiana. Entonces aquí tenemos el resumen de la eliminación. Este es nuestro sistema original. Este es nuestro sistema ahora triangular superior, que son equivalentes, es decir, la solución se mantiene igual. Y ahora necesitamos entonces aplicar los pasos de sustitución para encontrar la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces empezamos por la ecuación final, que es la última, la ecuación 4, de la cual podemos despejar fácilmente x4, porque tenemos 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 es 0. Menos 3x4 es igual a menos 3. De ahí despejamos a x4, eso nos da un resultado de 1. Y con ese resultado de x4 podemos ir a la ecuación anterior, reemplazarlo y despejar x3. En este caso, 2x3, que es la que desconocemos, menos 5 por x4, que ya despejamos en 1, es igual a menos 9. De ahí despejamos x3 y obtenemos la respuesta, que en este caso vale menos 2. Así sucesivamente, reemplazando x3 y x4 en la ecuación 2, obtenemos el valor de x2. Y con los valores de x2, x3 y x4, reemplazándolos en la primera ecuación, podemos despejar el valor de x1. De tal manera que aquí ya tenemos los valores de cada una de esas variables, una vez hemos hecho el paso de la sustitución, y de tal manera la solución estaría determinada por x1 igual a 3, x2 igual a 1, x3 igual a menos 2 y x4 igual a 1. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ok, continuamos. Aquí está, digamos, ya expresado de forma general lo que hacemos para eliminar cada una de las variables. Entonces, para eliminar x1, recuerden los coeficientes de cada matriz. Entonces, cada coeficiente de la matriz A
a sub ij pasa a ser ese mismo coeficiente menos a sub i1 sobre a sub 1, 1. Es lo que teníamos acá. El coeficiente que utilizamos para restarle la fila 1 a las demás filas está determinado por la relación entre los coeficientes de la columna 1. Esto para todas las filas, desde la 2 en adelante, y para todas las columnas, desde la 1 en adelante. En general, también para eliminar x2, vamos a tener esta estructura, que es válida para las columnas de la 2 en adelante y para las filas de las 3 en adelante. Y en general, vamos a tener entonces esta estructura para reemplazar, es decir, la forma general en la que vamos a aplicar las ecuaciones o las operaciones entre filas para llevar al sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones triangular superior. La sustitución también la podemos expresar en forma general. X sub n, xn menos 1, xn menos 2, en general x sub i, y la podemos expresar en términos de los coeficientes que obtenemos de nuestro sistema triangular superior al final. ¿Listo? Sin embargo, pues, ustedes recuerdan el método. Esto simplemente es la forma en la que vamos a ir intentando mecanizarlo para cuando necesitemos implementarlo en, pues, en nuestros sistemas de cómputo, por ejemplo, en MATLAB. Aquí os digo otro ejemplo con eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces tenemos ahora un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y hay que aplicarle, hay que aplicar el método de la eliminación gaussiana para encontrar la solución. Entonces, aquí aparece un concepto que no había mencionado, pero que seguramente ustedes recuerdan, el pivote. Es esta ecuación que no cambia, ¿sí? La ecuación 1 la dejamos igual, intacta, ecuación pivote. La ecuación 2 se modifica en función de esa ecuación pivote de la ecuación 1, y la ecuación 3 se modifica en función de esa ecuación pivote de la ecuación 1 también. ¿Sí? Entonces, la ecuación 1 permanece igual, como lo vemos acá. La ecuación 2 se modifica, porque ahora la ecuación 2 va a ser la misma ecuación 2, restándole. Fíjense que aquí aparece el coeficiente 2, y aquí aparece en el denominador el coeficiente 1. Entonces, esa relación entre los coeficientes es la que nos va a determinar el valor o el elemento, el escalar que vamos a tener multiplicando a la ecuación pivote. Entonces, la ecuación 2 menos 2 sobre 1, es decir, 2 veces la ecuación 1. Y ecuación 3 es ecuación 3 menos 3 veces la ecuación 1. Esas dos ecuaciones, 2 y 3, sufren esas transformaciones y quedan de esta manera. Ustedes ven, aquí ya no aparece la variable x1, y si lo llevamos a una estructura matricial, vamos a tener ceros acá en esta fila, en esta columna, perdón, correspondiente a x1. Después de eso, seguimos eliminando ahora la variable x2, pero ya no las eliminamos de la ecuación 2 y 3, sino solamente de la ecuación 3. Y sería la ecuación. La ecuación 1 no cambia, la ecuación 2 tampoco cambia y es el nuevo pivote. Es el nuevo pivote porque vamos a eliminar x2, pero ella es la que no tiene x1, que nos permite eliminar x2 sin necesidad de volver a introducir x1. Acá tenemos que la ecuación 3 es la única que va a cambiar en este paso y se va a volver la ecuación 3 menos, y aquí aparecen los coeficientes. Menos 5 es el que acompaña a x2 en la ecuación 3 y menos 1 que es el que acompaña a x2 pero ahora en la ecuación 2. Con esa relación tendríamos
Ecuación 3 pasa a ser ecuación 3 menos 5 veces la ecuación 2. ¿Listo? Y de tal manera llegamos a esta forma que tenemos aquí. 13x3 igual a 13. La ecuación 2 no se modificó y la ecuación 1 nunca se ha modificado. Acá ya tenemos nuestro sistema triangular superior y lo que sigue son los pasos de sustitución. Entonces, en la ecuación 3, b sub 3, que es este 13 de acá, este 13 de acá, es el que va en el numerador, y a sub 3, 3, que es el 13 y que acompaña aquí a x3, va en el denominador. Aquí coinciden y el resultado de x3 es 1. La siguiente sustitución la hacemos en la ecuación 2. Entonces aquí vamos a despejar a x2, pero resulta que x2 es igual a b sub 2, es decir, a este menos 6 que está aquí, menos a sub 2, 3 por x3, es decir, esta parte que tenemos acá, menos, entonces aquí teníamos menos también, por eso aparece 4x3, x3 es el valor que acabamos de encontrar, y en el denominador, el coeficiente de esa variable x2, que en este caso es menos 1. Y aquí, ya con los valores de x2 y x3, podemos despejar, encontrar el valor de x1 y finalmente expresar la solución de todo nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, 1, 2, 1 corresponde a la solución de ese sistema de ecuaciones que teníamos acá originalmente, ¿sí? Que llevamos a esta forma triangular superior para poderlo resolver a partir de esta sustitución, aplicando el método de la eliminación gaussiana. El determinante no se afecta con esas operaciones entre filas. Entonces, esto es muy importante porque el determinante de la matriz A, es decir, el determinante de esta matriz que queda aquí, antes de multiplicar por X, nos da información acerca del número de soluciones que tiene un sistema de ecuaciones. Entonces, si el determinante de esa matriz es diferente de 0, que es la mayoría de los casos, vamos a tener una matriz reducida, es decir, este sistema de ecuaciones acá, esta matriz triangular, no va a tener ninguna fila en 0, y de allí vamos a poder despejar una única solución. Sin embargo, si el determinante de esa matriz A es igual a 0, vamos a tener dos alternativas. Que en esta matriz triangular nos aparezca una fila que sean solo ceros y aquí aparezca otro 0. Eso nos va a generar un caso con múltiples soluciones, o que nos aparezca aquí una fila de solo elementos 0, pero aquí un elemento diferente de 0. Eso nos genera una inconsistencia, porque estaríamos diciendo que 0 es igual a un elemento que no es 0, ¿sí? Lo cual es lo que hablábamos hace un momento de inconsistencias. Por lo tanto, ese sistema de ecuaciones no tendría ninguna solución. Y de allí entonces es que hablamos de un sistema inconsistente. Entonces, básicamente el determinante de A es una manera en la cual nosotros podemos determinar si la solución es única o si podemos encontrarnos alguna de estas dos alternativas. Múltiples soluciones o ninguna solución. Normalmente lo que se busca es encontrar una solución única. De tal manera que lo ideal sería que el determinante de la matriz A sea siempre diferente de 0. Acá tenemos entonces ejemplos con matrices pequeñitas o sistemas de ecuaciones pequeños. Tenemos este sistema de ecuaciones x1 más 2x2 igual a 1.
3x1 más 4x2 igual a 2. Aquí simplemente pues podemos calcular el determinante. 4 menos 6 va a ser diferente de 0. Y aquí demostramos la solución aplicando pues, la eliminación gaussiana. La solución nos da única 0 y 0.5. En este caso, que tenemos acá, tenemos una matriz igual a 0. De hecho, este caso y este caso tienen la misma matriz A. Y el determinante será 1 por 4 igual a 4 menos 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Y al tener un determinante igual a 0, tenemos dos alternativas. La primera es la que aparece acá. Fíjense, aquí tenemos 2 y 3 como coeficientes. Al hacer las respectivas operaciones de fila, llegamos a este sistema de ecuaciones. Acá tenemos una fila completa de ceros, pero acá su elemento equivalente en el vector B es menos 1. Es imposible encontrarnos con 0 igual a menos 1, por lo tanto, este sistema de ecuaciones no tiene solución y tenemos un sistema de ecuaciones inconsistente. Sin embargo, en este caso, aquí llegamos a la misma matriz con una fila completa en ceros, pero acá el vector B sí tiene un elemento en cero. Es decir, después de las operaciones de fila, llegamos a 0 igual a 0, lo cual no nos dice nada, pero no es una inconsistencia. De tal manera que aquí se cumple esto. X1 más 2x2 es igual a 2. Y de ahí que nosotros podamos plantear infinitas soluciones a partir de un parámetro alfa, dándole un valor a alguna de las dos variables. En este caso se le da un valor alfa a x1. Se encuentra la relación de ese valor de x1 con el valor de x2, pero para cualquier valor de alfa diferente vamos a tener una solución x1 y x2 diferente. Por eso encontramos infinitas soluciones en este tipo de casos. Algo importante para nosotros va a ser poder programar ese método, cualquiera de los métodos que nosotros implementemos. Entonces, para ello tenemos acá un pseudocódigo que nos va a ayudar a identificar esos pasos para la eliminación y para la sustitución. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen ahí esa herramienta del pseudocódigo que les va a ayudar mucho, o ustedes mismos pueden hacer la implementación del método de la eliminación, buscar la forma en la que puedan implementar ese método en MATLAB o en cualquiera de los sistemas en los que ustedes quieran programar para que lo puedan hacer de forma automática. Bueno, nos quedan algunas otras cositas por ver, como algunos problemas que tiene la eliminación gaussiana. No sé si alcanzamos a revisar eso. Antes no, creo que no vamos a poder revisar esa parte de los problemas de la eliminación gaussiana. Entonces, si quieren, dejamos hasta ahí. Nos queda precisamente eso, problemas con la eliminación gaussiana. Entonces, seguramente nos encontramos con sistemas de este tipo, donde el pivote, es decir, este elemento, corresponde a 0, o es un valor muy pequeño. Eso tiene una manera de resolverlo, que se denomina pivoteo parcial escalado, que entonces estaríamos revisando en la siguiente clase. ¿Listo? Ahorita en un momento les comparto esa presentación para que ustedes la puedan ir, para que la puedan ir revisando y sobre todo para que empiecen a hacer sus implementaciones del algoritmo, por ahora el de la eliminación gaussiana. Entonces no sé si queda o si hay alguna pregunta con respecto a lo que alcanzamos a mencionar hoy. O de momento todo está claro. Todo claro, profe.
Todo claro, profe. Listo, entonces les repito que tendrían que ir avanzando ustedes. Pues no es obligatorio, no es una tarea como tal, pero sí sería bueno que ustedes puedan ir revisando estos pseudocódigos, tanto para la parte de eliminación como para la parte de sustitución, y puedan implementar un código para la eliminación gaussiana. Y lo pueden probar con los ejemplos que están acá. ¿Listo? Eso sería como lo que pueden ir avanzando, que no es obligatorio, pero que sería pues de mucha ayuda. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, entonces terminamos ahí por el día de hoy. El jueves entonces continuamos con lo que corresponde a ese pivoteo parcial escalado, que es un caso particular de la eliminación gaussiana. Y continuamos con, pues con los demás métodos. ¿Listo? Nos vemos entonces el jueves. Y pues cualquier cosa ya saben, quedo ahí atento a sus observaciones. ¿Listo? Luego, profe, gracias. Hasta Bueno, luego, muchachos, profe. Hasta luego. ¿vale?